complicada, porque los modelos presentaban matices que se transformaban en antagónicos, que a la cubana, que mejor el modelo soviético, que la vía insurreccional, que la variante chino-maoísta. Las discusiones eran y serían interminables, y en todas ellas Allende tenía una sola respuesta: a la chilena. Los partidos populares y las fuerzas sociales. En el Chile del 64, el tejido social se fue extendiendo punto por punto hasta conformar un poder popular que exigía cambios reales y más profundos, y con Operación Cesárea nació la Unidad Popular en 1969 como alianza de la izquierda, y con dificultad emergió en enero del 70 el candidato presidencial Salvador Allende Gossens. Se destacó como la persona más indicada, porque no solo como la persona que proponía un nuevo Chile, sino que también porque él trabajó mucho por la unidad. ¿Qué estaba pasando en Chile? La pregunta también se le hicieron el Pentágono y la CIA. Para contestarla, Estados Unidos contrató al doctor en sociología Roy Hansen. Viajó 3 veces a Chile y realizó sus encuestas a un importante sector de las Fuerzas Armadas chilenas. Leyendo algunas de las preguntas, su objetivo resulta evidente. ¿Bajo qué circunstancias, si hubiera alguna, cree usted que los militares podrían tomar el control del gobierno? ¿Bajo qué circunstancias, personalmente, usted apoyaría o rechazaría un intento militar de tomar el control del gobierno? Es una larga jornada. Yo solo tomé en mis manos la antorcha que encendieran los que antes que nosotros lucharon junto al pueblo y por el pueblo. El pueblo fervoroso nada sabía de lo que estaba ocurriendo en Washington. Allí, casi todos los análisis de inteligencia apuntaban en la misma dirección: el sabotaje. El 25 de marzo de 1970 se reunió en Washington el Comité 40 y aprobó una primera partida de $125.000 para financiar operaciones de sabotaje contra Allende. En 1970, cuando estaba en plena campaña presidencial en Chile, Estados Unidos decidió hacer acciones encubiertas para influenciar las elecciones. El Comité 40 era un organismo de facto que recibió ese nombre durante el gobierno de Richard Nixon, y lo integraban, entre otros, el presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, general George Brown, el subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, Joseph Sisko, y el director de la CIA. El presidente del Comité 40 fue Henry Kissinger. Ellos serán protagonistas principales de la tragedia chilena. El Comité 40 es el que aprobaba los aportes que hacía el gobierno de los Estados Unidos a la subversión en el caso de Chile. El objetivo del Comité 40, según lo reveló el informe Church, era aprobar y ejercer control político sobre las acciones encubiertas en el exterior. ¿Ejercer control político para qué? Para que esas acciones fueran tan encubiertas, tan clandestinas, que en caso de que fueran descubiertas, pudieran ser negadas ferazmente por el gobierno de los Estados Unidos, o al menos por el presidente. Eran varios millones de dólares que se aprobaba para trabajar contra la candidatura de Allende. Varios millones de dólares que también estuvieron detrás de los primeros signos de violencia, enturbiando el hasta entonces sano clima político. El director de la CIA, Richard Helms, decidió entonces contactarse con John McCone, quien había pasado de la jefatura de la CIA a ser uno de los directores de la empresa transnacional ITT. La ITT era una de las compañías extranjeros con más inversiones en Chile. Tenía hoteles, tenía la compañía de teléfonos. La participación de la ITT, que preveía que íbamos a nacionalizar las comunicaciones, la compañía de teléfono. El ITT quería apoyar a Alessandri y con la CIA pasó dinero a esta campaña. El ITT estaba dispuesta a financiar con millones de dólares a los órganos de gobierno de Estados Unidos para intervenir en Chile. Una parte de estos dólares financiaron propaganda negra. Era propaganda negra, o sea, fabricaciones sin base en hechos. La CIA estaba usando propaganda negra para influir al público chileno. Los diarios de oposición gastaban 5 veces más papel que los diarios que apoyaban al gobierno de la Unión Popular. La CIA pagaba periodistas
o escritores para escribir documentos o artículos de análisis con las conclusiones de la CIA. Además de una campaña de afiches que exhibió imponentes tanques soviéticos entrando en Santiago, se anunciaba el fin de la religión católica, el fin de la vida familiar y hasta de la patria. Fue un gran esfuerzo de crear miedo en el pueblo chileno contra Allende, contra el comunismo. No veo por qué tenemos que sentarnos a esperar viendo cómo un país se vuelve comunista debido a la irresponsabilidad de su propio pueblo. Se catalogó a los chilenos como un pueblo irresponsable, y el gran papá tendría que imponer orden si este irresponsable pueblo tomaba decisiones erradas. Era una cuestión política, y Kissinger mantenía, como sabemos, la teoría del dominó, que según él caía Chile para ellos, era una derrota, y esto iba a traer influencia en toda América Latina e incluso en Europa. Un anexo de la CIA tiene por título Opción Extrema, derrocar a Allende, y analiza las ventajas y desventajas de instigar un golpe militar. Que son instrucciones funestas, son instrucciones de producir un golpe de Estado de inmediato atroz. Es altamente probable que la exitosa participación de Estados Unidos en un golpe militar chileno nos libere de forma permanente de la posibilidad de un gobierno dirigido por Allende en Chile. Y que no pudieron aplicarse el 70 por resistencia dentro de Chile, incluso en 70 de las propias Fuerzas Armadas. Un fracaso que seguramente significaría la revelación de la participación de Estados Unidos tendría consecuencias graves sobre nuestras relaciones con Chile, en el hemisferio, en Estados Unidos y en otros países del mundo. El día en que los chilenos fueron a votar, nunca imaginaron que estaban en la mira de un hombre que en sí mismo representaba todo el poder de los Estados Unidos, Henry Kissinger. A pesar de los esfuerzos de Estados Unidos de prevenir la elección de Allende, él ganó las elecciones. Un triunfo por mayoría relativa, con el 36.3% de los votos. El Congreso tendría que confirmar al vencedor. El Comité 40 se reunió de urgencia para discutir los cursos de acción a seguir. Un golpe militar contra Allende tiene pocas posibilidades de éxito si no se lleva a cabo a la brevedad. El asesor Kissinger pidió una evaluación de las eventualidades que provocaría un golpe militar organizado ahora mismo en Chile con la asistencia de Estados Unidos. Con fecha 12 de septiembre de 1970, Corry, el embajador en Santiago, envió esta comunicación al Departamento de Estado. Creemos que en este momento está claro que los militares chilenos no están dispuestos, repito, no están dispuestos a intervenir para prevenir el ascenso de Allende al poder, sin que exista previamente una improbable situación